Continuamos con la participación del doctor Richard Quintero. Él es abogado egresado de la Universidad Libre Seccional Bogotá, litigante en Derecho Administrativo y Seguridad Social, miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y expondrá los principios de la reparación integral en la jurisdicción contencioso administrativo conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Bienvenido, doctor Quintero. Buenas noches. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, a los asistentes y demás expositores. Pues bien, el principio de la reparación integral y su aplicación en la jurisdicción de lo contencioso administrativo conforme al derecho internacional de los derechos humanos es una exposición muy importante conforme a la grave violación de derechos humanos que se ha presentado en nuestro país, donde se ha comprobado la participación de los agentes del Estado, ya sea bien por acción o por omisión. Pues bien, el principio de la reparación integral la podemos ver desde 3 puntos de vista. Es un derecho de las víctimas y de sus familiares, es una obligación del Estado y finalmente es un principio del derecho internacional de los derechos humanos que está empezando a florecer y que ya se está acercando, y lo vamos a ver cómo se ha aplicado aquí en nuestra jurisdicción, en lo contencioso administrativo. Ahora bien, la presente exposición la vamos a dividir en 3 segmentos. La primera como unos antecedentes históricos muy breves del principio de la reparación integral, los criterios y las fuentes utilizadas por el Consejo de Estado para la aplicación de dicho principio, y finalmente cuáles han sido las medidas o las formas de indemnizar, ¿sí? Y vamos a ver si hay alguna igualdad entre la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestra corporación, ¿sí? Pues bien, en primer lugar, el principio de reparación integral, como muchos ya conocemos, antes la forma de indemnizarse era restituyendo los bienes. Pues bien, un Estado tomaba los bienes de otro Estado y se los llevaba. Pues bien, la única forma en ese tiempo de indemnizarlos era devolviéndolos, así de sencillo, ¿sí? Luego empiezan a surgir los instrumentos del derecho internacional, ¿sí? Y a raíz que empiezan a surgir, los estados empiezan a violar los derechos internacionales. Pues ya los violaban, pero se empieza a ver reflejado más porque ya hay una comunidad interesada en dichos instrumentos. A raíz de eso, se asemeja por primera vez el principio, su aplicación es después de la Segunda Guerra Mundial en la República Federal de Alemania. Resulta que Alemania promulgó una ley que se llamaba la Ley Federal Definitiva de Indemnización. Esta ley al principio otorgaba sumas de dinero, una suma tasada en dinero, es decir, una suma patrimonial. Bien, hasta ahí iba como todo, como surgía. Pero frente a la grave violación de los derechos humanos, se empezaba a quedar corto frente a las atrocidades del régimen de los nazistas, ¿sí? Entonces, a raíz de ello, ellos dicen que no solamente hay que dar sumas de dinero, sino que también empiezan a otorgar seguridad social, empiezan también a otorgar pensiones a esas víctimas. Ese por el lado de Alemania. Posteriormente, en Polonia sale una ley en el año de 1990, del 20 de febrero. Esa ley también indemniza a las víctimas, pero ya no era del nazismo, sino del régimen estalinista. ¿Qué pasa? También hubo sumas de dineros como indemnización, pero también hubo una cosa adicional muy importante, y es que ya no solamente otorgaban dichas sumas, sino que también empezaron a otorgar pensiones como en Alemania, pero también empezaron a dar estímulos. Resulta que en el año de 1944 a 1956 el régimen ordenaba expatriar a algunas personas y ordenaba privarlas de la libertad. Pues bien, como indemnización, Polonia dijo, no, vamos a sacar unas sentencias donde vamos a revertir dichas providencias. Entonces, ¿qué surgió? Que la gente ya se sentía satisfecha porque le habían mejorado su buen nombre y su honra. Entonces, ya vemos ahí que ya no solamente se hablaba de una indemnización patrimonial, sino que también hablábamos de otras medidas, como unas medidas de satisfacción, que si bien no devolvía al estado en que se encontraba la persona antes de que se cometiera el agravio, sí aguantaba, o por decirlo así, trataba de indemnizar a dichas familias. Eso fue muy le dio mucha vida a los países.
Luego vemos, este ejemplo también fue surgiendo en Latinoamérica y pasó con los países de Argentina y de Chile. Específicamente Chile de 1974 a 1990 sufrió una dictadura militar. Pues bien, también no solamente se pagaron sumas de dinero, sino que también se ordenó crear una Comisión de la Verdad y de Reconciliación y un grupo de investigación especial para dichos crímenes. En Argentina también fue similar, en el estado de sitio de 1974 a 1983 también se crearon comisiones de la verdad, grupos especiales para la investigación, en ese sentido. Pues bien, en Uganda también pasó lo mismo, pero ya no era, sino que se empezaron a recoger unos fondos que iban para los huérfanos, para los combatientes mutilados, etcétera, etcétera. Entonces ya no solamente eran sumas de dineros, sino, vuelvo y lo repito, sino otras medidas, y hacia ahí se fue formando el principio de la reparación integral. Ahora bien, como lo he manifestado, ya no solamente se hablaba de indemnización, sino que ya se empezaron a hablar de otras medidas importantes como fueron la restitución, la satisfacción, la rehabilitación y las garantías de no repetición. Toda esta reseña es importante porque el relator especial para las Naciones Unidas, Theo van Boven, en un estudio de 1993 recoge todas estas historias y dice, bueno, aquí tenemos algo que hacer. No puede ser posible que se sigan violando los derechos fundamentales como está sucediendo y solamente se pague con sumas de dinero. Pues bien, estas medidas de indemnización o de reparación también fueron adoptadas por varios comités. Entre ellos estuvo el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité de Derechos Humanos contra la Discriminación Racial, el Comité contra la Discriminación de la Mujer, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto en el año de 1989 en el caso Velasco Rodríguez versus Honduras. En ese caso, la Corte, si bien reconoce daño emergente, lucro cesante, daños morales, los perjuicios los reconoce, también ordena investigar, es decir, también le exhorta al gobierno para que haga una investigación minuciosa al respecto y también que pida perdón público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo esa línea jurisprudencial, empieza a formar un argumento muy importante y luego se empieza a ver cuando le ordena al Estado de Surinam que cree una escuela, ¿sí? Y que le cancele a las víctimas las respectivas indemnizaciones. Pero paralelamente también les dice, ustedes tienen que dotar a esa escuela de personal docente y de personal administrativo y tienen que financiarla, porque los perjuicios que sufrieron no solamente se indemnizan con sumas de dinero, sino que esa suma de dinero se quedaría corta para la grave violación que ustedes cometieron. Seguidamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Los Niños de la Calle versus Guatemala, también le ordena que creen un monumento y una placa con el nombre de los niños que fueron desaparecidos y torturados. Entonces ya ahí vemos que va surgiendo el principio de reparación integral. Luego también viene con el caso de los 19 comerciantes de Colombia, los 19 comerciantes versus Colombia, donde le dicen, construyen un monumento con los nombres de las personas porque se comprobó que hubo participación de agentes del Estado con las autodefensas. Entonces, solamente pagarle unas sumas de dinero no, tenemos que hacer algo que la gente sienta, que la gente diga, uy, sí, de verdad, aquí pasó algo muy grave y hay que resarcirlo. En eso se fue formando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También le ordenó al Estado colombiano, en el caso Manuel José Cepeda Vargas, que pidiera perdón de manera pública y de esa manera lo realizó. Ahora bien, ¿qué entendemos por principio de reparación integral? Conforme a la jurisprudencia, a la doctrina, a los grandes estudios, un principio es una norma de carácter abierto que ordena o prohíbe algo y que en ese sentido orienta todo un ordenamiento jurídico. Pues bien, siguiendo al profesor Vila Casado, estos principios pueden ser externos e internos. Es externo porque está contenido en el derecho positivo, es decir, está en las normas. Pues bien, el principio de reparación integral ya se encuentra en el estudio de Van Boven, como se dijo, en la resolución 60-147 del 21 de marzo, y además en otros instrumentos internacionales. ¿Por qué es subjetivo también? Porque este principio ha sido desarrollado y ha sido aceptado por la jurisprudencia y por los doctrinantes. Entonces ya podemos decir, sin seguridad de equivocarnos, que el principio de la reparación integral se encuentra tanto en la jurisprudencia internacional como en la jurisprudencia nacional. Pues bien,
Esta jurisprudencia ha sido reconocida por la Corte Permanente Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como se ha ya manifestado. Ahora bien, de estas formas de reparar que yo les he explicado tienen unas características: la rehabilitación, la indemnización, la satisfacción, las garantías de no repetición y la restitución. Y es que ellas no se excluyen entre sí, es decir, se pueden aplicar todas al mismo tiempo dependiendo del caso, o en algunos casos unas y algunas otras, pero una no excluye de la otra. Seguidamente, no hay una jerarquización y además no buscan que la víctima se enriquezca producto de esta indemnización. Pues bien, este principio de la reparación integral en la jurisdicción de lo contencioso administrativo no cambia nada de los elementos de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Porque hablamos de una actuación administrativa, hablamos de un daño, hablamos de unos perjuicios y hablamos de un nexo causal o una imputación objetiva, como lo ha manifestado el Consejo de Estado en su nueva jurisprudencia. ¿Sí? Pues bien, ahora sí, entrando ya en cuáles han sido los criterios del Consejo de Estado para la aplicación del principio de reparación integral en la jurisdicción, aquí se va a ver un balance importante, y es que van a haber unos principios confrontados. Pues se va a confrontar el principio de legalidad versus el principio de reparación integral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado aplicó el principio del que les he hablado de manera oficiosa. Nunca lo hizo por una demanda o por algo, sino el Consejo de Estado, viendo la grave violación de los derechos humanos, sencillamente dijo: oiga, aquí se está presentando una grave violación y tenemos que aplicar algo, tenemos que hacer algo. Precisamente, el Consejo de Estado, si bien no fue el precedente donde se empieza a marcar y a manifestar, desde el año 1992 como hasta el 2007, conoció de muchas reparaciones directas, tanto en primera como en segunda instancia. Algunos tribunales reconocieron el principio, no lo reconocieron, simplemente se pronunciaron al respecto, pero no hubo un reconocimiento y un decreto que diga: vamos a aplicar el principio de reparación integral y por consiguiente ordenamos las siguientes medidas. No hubo. El Consejo de Estado, en sentencia del 19 de octubre del 2007, magistrado ponente Gil Botero, analizan la demanda, el recurso de apelación de una demanda de reparación directa de la masacre que se presentó en Ituango. En esta demanda, a pesar de no decretar el principio de la reparación integral, porque declaró la cosa juzgada internacional, ya que los mismos demandantes que acudieron a la corte eran los mismos que estaban demandando en la jurisdicción interna, la declaró como cosa juzgada internacional. Pero fue muy importante porque dio los primeros criterios para hablar del principio de la reparación integral. ¿Por qué? Pues comparó el sistema interamericano con la jurisprudencia del Consejo de Estado, reconoció que el Consejo de Estado aceptaba la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y empezó a hablar del principio de reparación integral, cómo se constituía, cómo eran las formas, por qué había que aplicarlo, de esa manera. ¿Sí? Pues bien, hasta el día 20 de febrero del año 2008, sentencia 19.000, radicado interno 19.666, consejero ponente Gil Botero nuevamente, allí sí ya decreta el principio de reparación integral y lo decreta de manera general. Es decir, dice: aquí se presentó una grave violación de los derechos humanos, y veamos por qué. Los hechos son muy breves. 2 hermanos fueron capturados por la policía y los llevaron a un centro de reclusión por desorden público. Los 2 hermanos distintos fueron a preguntar qué había pasado con ellos, que por qué los habían recluido. Pues bien, cuando fueron a preguntar al otro día, fueron capturados y fueron recluidos nuevamente y se los llevaron a otro establecimiento. A los días siguientes los señores aparecieron muertos, con señales de tortura, las manos mutiladas. Entonces el Consejo de Estado se sorprendió tanto en ese sentido que ellos dijo: aquí hay una grave violación de derechos humanos y no podemos solamente indemnizar. ¿Por qué? Porque en la masacre de Ituango versus Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le había dicho al Consejo de Estado: oiga, si bien ustedes están reconociendo indemnizaciones pecuniarias, se está quedando corta frente a la grave violación de derechos humanos. ¿Cómo es posible? Listo. El Consejo de Estado en esa forma hace un análisis y arma, por decirlo así, una jurisprudencia que se empieza a consolidar a partir del 2008 y está vigente en la actualidad. Y principalmente son 5 puntos. En esa sentencia habló de 4 específicos. Se basó en la ley 446 y 975
Se basó en el postulado a nivel internacional, se basó también en el principio de reparación integral con base en el Estado Social de Derecho y la prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno. Ahora bien, artículos 16 y octavo de las leyes 446 y 975. El artículo 16 de la ley 446 dice que todo perjuicio debe ser reparado de manera integral. El Consejo de Estado dice, nosotros como potestad, como actuando como jurisdicción interna, debemos acatar eso. Y aquí hago una aclaración. El principio de la reparación integral, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, se aplica siempre y cuando se presente la grave violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces el Consejo de Estado ha también ordenado reparar un daño con base en la reparación integral, pero no está hablando básicamente en el principio, sino en una reparación integral en el sentido de resarcir, devolver las cosas al estado anterior en el que se encontraba, antes de que se produjera el perjuicio, ¿sí? En ese sentido. Entonces, simplemente nos dice, aquí tenemos una norma que nos puede ayudar a resolver este problema de la grave violación de los derechos humanos. El artículo 8 de la Ley 975 del 2005, que es la Ley de Justicia y Paz, fue reformada por la Ley 1295. Y en esta sí nos habla específicamente de las diversas formas de reparación que ha utilizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Entonces el Consejo de Estado vuelve y dice, oiga, hay que tener muy presente que esto lo debemos aplicar siempre y cuando exista una grave violación de derechos humanos. Es procedente siempre y cuando se presente tal situación. En ese se basó el argumento con base en estas leyes. Posteriormente, explica el Consejo de Estado el postulado a nivel internacional. Pues dice que el juez de lo contencioso administrativo debe entender que ya el derecho ha traspasado fronteras, ¿sí? En que ya no solamente tenemos que presentarnos y resolver los problemas con el ordenamiento jurídico, sino que también tenemos que mirar todas las herramientas en que podamos resolver el problema. Entonces dice, un buen juez en un Estado social de derecho debe aplicar las normas conforme a los postulados internacionales. Entonces tiene que tener presente los tratados internacionales, las resoluciones, la jurisprudencia de los tribunales internacionales. ¿Para qué? Para tratar de satisfacer a las personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos. Y en ese sentido, brevemente señalo la resolución 4034 de 1985, la resolución 60147, la resolución 5683 del 2001, documento de la Comisión Interamericana del 19 de febrero, donde hace algunas observaciones sobre la Ley de Justicia y Paz, donde dice hay que tener presente las formas de reparar. Entonces ya se estaban pronunciando al respecto. Entonces, el Consejo de Estado concluye en este lado que hay muchas normas a nivel internacional que podemos aplicar para reparar de manera integral a las víctimas y a sus familiares de graves violaciones de derechos humanos, ¿sí? Ahora, también se basa el Consejo de Estado de que el juez debe tener un estatus diferente o una visión diferente con base en el Estado Social de Derecho. Y aquí es donde el Consejo de Estado dice que ya el juez contencioso debe dejar de ser un juez pasivo, legalista, pegado a la ley. Soy un juez, soy una jurisdicción rogada, no puedo decretar, no puedo hacer nada diferente a lo que estoy pedido, sino que el Consejo de Estado dice, oigan, nosotros ya estamos en un Estado social de derecho en el que ya las cosas han cambiado, en que nosotros tenemos que tener una función dinámica, en que nosotros tenemos que ser como directores del proceso, tenemos que decretar las condiciones, tenemos que adoptar las medidas necesarias para satisfacer todas las necesidades de las víctimas. Entonces, ahí él dice, tenemos que aplicar una interpretación integral, donde no solamente seamos la norma, sino todo el ordenamiento jurídico, con el fin, como ya lo he dicho, aquí el fin siempre ha sido las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, ¿sí? En ese sentido, el principio de la reparación con base en el Estado Social de Derecho para el Consejo está muy importante, nombra a muchos tratadistas, dice, por Dios, hagámoslo, y empieza a aplicarlo. Lo vamos a ver más adelante cómo empieza a aplicarlo de manera bastante insistente. Aquí, el Consejo de Estado, en este capítulo, dice que prevalece el derecho internacional sobre el derecho interno conforme al artículo 93 de la Constitución Política de Colombia. Pues dice, tenemos la norma interna debe ceder
ante la norma internacional, por cuanto cuando hablamos de graves violaciones de derechos humanos es procedente, por consiguiente, que se aplique la norma internacional. Es decir, prevalece la reparación integral con todas sus medidas de reparación, que la norma legalista, que la norma del principio de congruencia que ha aplicado el Consejo de Estado, es decir, que es una jurisdicción rogada, para sencillamente a decir eso, de que todos los tratados internacionales celebrados y ratificados por Colombia prevalecen sobre la legislación nacional, y es así que tales garantías y prerrogativas no pueden ser suspendidas, ni siquiera en vigencia de los denominados estados de excepción. Es decir, aquí el Consejo de Estado dice definitivamente es procedente la aplicación del principio de la reparación integral en ese sentido. Hay otro argumento que tuvo el Consejo de Estado, pero que no fue en la sentencia del 20 de febrero del 2008, si fue en una sentencia del 2010, consejera ponente Estela Conto Díaz. Vuelve y rectifica los criterios que ha utilizado el Consejo de Estado para reconocer el principio de la reparación integral, pero le añade que tiene que también reconocer eso con base en el principio de la proporcionalidad. Es un principio que ha sido reconocido también por el derecho internacional de los derechos humanos, está en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana se ha pronunciado en muchas sentencias sobre dicho principio. ¿Qué significa el principio? Dice: la violación de los derechos humanos por parte del Estado es de tracto sucesivo, se viene cometiendo sistemáticamente. Entonces, cuando hay una sanción y le voy a colocar otra sanción, la nueva sanción no puede mejorar la anterior, antes tiene que ser, como lo dice, progresiva, tiene que ser mejor que la anterior, y por lo tanto, ¿qué es lo que se debe aplicar? Las medidas de satisfacción, las que he mencionado anteriormente. Entonces, con esos criterios, el Consejo de Estado dice y sienta una jurisprudencia que se ha mantenido. La última fue hace poco, en el que exhorta al gobierno nacional a que le pida a la Corte Interamericana, a la Comisión, que investigue a los cabecillas de la FARC. ¿Sí? Entonces podemos ver que no es una jurisprudencia, no es una jurisprudencia muerta, no es una jurisprudencia que está ahí, sino que es una jurisprudencia que ha sido desarrollada. ¿Sí? Ahora bien, las medidas de reparación ordenadas por el Consejo de Estado, de conformidad a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos, podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que han sido iguales, han sido idénticas por cuanto a la argumentación que ha tenido y eso. Entonces, la primera, hablamos de la restitución. La restitución lo que busca es regresar las cosas al estado anterior, es decir, las cosas en el que se encontraban antes de que se produjera el agravio. Entonces, como esta restitución es muy difícil devolver el tiempo o devolver las cosas a su estado anterior, la Corte entonces ha dicho, si no se puede con esta, vamos con las otras. Entonces, sigue la indemnización, por decirlo así en ese orden, pero como os digo, no hay ningún orden. Y la indemnización es lo que siempre se ha reconocido y es lo que siempre es la constante que ha sido desde hace mucho tiempo, que es la suma de dinero, ¿sí? En la modalidad de daño emergente, lucro cesante, el pago de daños inmateriales como daños morales, vida de relación, etc. En ese sentido es la indemnización, y pues esto se ve reflejado en casi todas las sentencias condenatorias del Consejo de Estado en el medio de control de reparación directa, ¿sí? Ahora, la rehabilitación es el proceso de acompañamiento a la víctima, es el proceso del mejoramiento de su calidad de vida, de su estado de salud, desde el acompañamiento tanto en su integridad física como mental, ¿sí? Busca la aptitud máxima, tanto física como psicológica, en que se encontraba el individuo siendo la víctima o sus familiares, llegado el caso cuando se haya presentado una grave violación, ¿sí? Un ejemplo de esto fue como en Providencia el 14 de abril del 2011, la Sala condenó al Ministerio de Defensa Nacional en abstracto a que si las circunstancias no ameritaban debidamente justificadas ante el juzgador de primer grado, los demandantes puedan acceder a medidas de readaptación, integración social y superación individual representadas en tratamientos psiquiátricos y psicológicos. Esta medida también fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias, y aquí vemos que el Consejo de Estado lo aplicó de manera idéntica. Le ordenó que se hiciera una rehabilitación a las víctimas y a sus familiares.
La satisfacción es una de las que más se han ordenado, que no son de sentido económico, no son patrimoniales, y es que tiene un alcance de persecución pública, es decir, busca más que todo en la satisfacción de la víctima, que se recupere su honra, que se recupere su buen nombre en ese sentido. Entonces, también con esto lo que se busca es como una lección, como decirle al Estado, oiga, mire, aquí hubo algo muy peligroso, aquí se cometieron hechos muy irregulares, entonces, mire, hagamos esto. Entonces, por eso uno de esos ejemplos es la medida de satisfacción adoptada por el Consejo de Estado, que ordenó al Ministerio de Defensa que realizaran la construcción del monumento en el municipio de Zaragoza, el departamento de Antioquia, con el nombre de Leonardo Bartel Navaja, Edwin Manuel Madera Mármol y Miguel Enrique Arriola, víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, si vemos, si bien eso de pronto para el país no causa mucho impacto, para las víctimas sí, y sus familiares, y la gente en el pueblo reconoce que hubo una violación de los derechos humanos, que hubo una extralimitación de la fuerza pública. Entonces, para las víctimas, esta aplicación por parte del Consejo de Estado es muy satisfactoria, ¿sí? Y se han dicho en muchos estudios que ha hecho el Ministerio del Interior y de Justicia sobre esta modalidad de reparación, que ha sido muy importante. Las garantías de no repetición, pues el Consejo de Estado siempre ha dicho, oigan, esto no se puede volver a repetir, ha ordenado que se hagan campañas para que se fomente el respeto de los derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas, ha ordenado a la policía, al ejército. Igualmente, también le ha solicitado investigar los hechos, ¿sí? Porque muchas veces, pero no solamente dice, investiguenlo, no, también investiguenlos, pero también aceleren, que la investigación sea rápida y que no se quede en la impunidad. En ese sentido se ha caracterizado las garantías de no repetición. Estas estadísticas son las sentencias proferidas por el Consejo de Estado desde el 2008. Pues bien, en el 2008 solamente el Consejo de Estado expidió 2 sentencias donde reconoció el principio de la reparación integral y ordenó medidas. En el 2009 hubo una disminución por cuanto fue una sola sentencia que se produjo, pero hubo 2 salvamentos importantes. Una fue en una sentencia en que se comprobó la grave violación de los derechos humanos, pero no se decretó el principio de la reparación integral y por ende no se ordenaron las diversas medidas de reparación. Y otro fue en un auto que estudió el rechazo de una demanda por la caducidad. Pues bien, el consejero que se apartó de la decisión argumentó que si bien la demanda, el tiempo para presentar la reparación directa había caducado, no se podía decretar por cuanto estaba frente a una grave violación de derechos humanos y por lo tanto se podía presentar en cualquier tiempo. Fue un salvamento de voto muy interesante que luego fue tomado por el mismo Consejo de Estado en el 2010, donde empieza a marcar ya la sentencia, donde se empiezan ya a marcar el número de sentencias que fueron proferidas. Por ejemplo, en el 2011 se profirieron 12 sentencias donde se aplicó el principio de la reparación integral, donde en algunas veces fueron casi todas las que se decretaron, todas las medidas, y en algunas fueron 1 o 2, pero bien, lo más importante es que el Consejo de Estado empezó a reconocer el principio de la reparación integral y lo fue decretando de manera oficiosa. En todas estas sentencias que se alcanzaron a estudiar, ninguna fue solicitada por el apoderado de la parte demandante ni por la Procuraduría. Simplemente fue el Consejo de Estado, con base en la jurisprudencia que se había marcado desde el año 2008, empezó a decretarla de manera oficiosa. Hasta que en el año 2012 ya se empieza a marcar. Y si no estoy mal, ya en el año 2013 se han expedido más de 14 sentencias donde se ha aplicado el principio de la reparación integral. Aquí en la siguiente gráfica vemos las medidas tanto pecuniarias como no pecuniarias adoptadas por el Consejo de Estado. En las garantías de no repetición ha ordenado 6, rehabilitación 10, satisfacción 30, indemnización 31. ¿Sí? Pues bien, así a modo de conclusión podemos decir que el principio de la reparación integral ya es de conocimiento por parte de los apoderados de las partes demandantes, ya es de conocimiento del gobierno nacional y que el Consejo de Estado ha dado un mensaje muy importante. Yo como Consejo de Estado no puedo solamente satisfacer a las víctimas y evitar que nos demanden internacionalmente. ¿Por qué? Porque esta potestad simplemente la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Yo, como Consejo de Estado, simplemente lo que puedo hacer es, en base con el principio de armonía y comunicación con los otros poderes, junto con la Corte Constitucional, con la Defensoría del Pueblo, con la Fiscalía General de la Nación, junto con el Ejecutivo, tratar de que nosotros aquí a nivel interno podamos resolver los problemas y las demandas que se presenten por graves violaciones de derechos humanos y no se vea desplazada nuestra jurisdicción, ¿sí? Eso es lo que dice el Consejo de Estado y aparentemente ha ido evolucionando, pero también hay muchas falencias por parte del Ejecutivo, que ha manifestado muchas quejas en materia fiscal para cumplir esto, sobre todo para la creación de monumentos, para la creación de proyectos, para manifestar lo referente a los programas de prevención en ese sentido. Y para finalizar, el principio de la reparación integral ya está introducido en nuestro país, es de conocimiento por parte de muchos y como lo dije anteriormente, no hay una conciencia social a nivel nacional, pero para cada grupo, para cada población ha sido muy específico, ¿sí? Entonces por ese sentido es una jurisprudencia que vale la pena echarle una leída, que vale la pena repasarla, que vale la pena estar pendiente de ella y que como abogados litigantes también podemos solicitar no solamente las medidas pecuniarias, sino también otras medidas de reparación, ¿sí? Que simplemente no satisfacen mucho a las víctimas. Entonces eso es lo que se basa el principio de la reparación integral. Y en ese sentido, como se han dicho ya por muchas veces, los derechos fundamentales hay que respetarlos, hay que cuidarlos, hay que quererlos, porque son nuestros, son tuyos, son míos. Muchas gracias.